Estamos en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una emisión de su programa Radio Epicentro en la sede Colima. En esta ocasión vamos a tener, como cada mes, a un invitado extraordinario. Elegimos un tema que seguramente va a ser de gran interés para todos ustedes y pues vamos a iniciar como normalmente lo hacemos, agradeciéndoles la difusión a todas nuestras filiales de Radio Epicentro, Inclusivo, Colombia, Ecuador, Argentina, El Salvador, San Luis Potosí, Chiapas, Laguna, Puebla, Quintana Roo, Coahuila, Sinaloa, Ciudad de México, Epicentro Meteorológico, Epicentro Colegiado e Infosismos con el gran Armando, y a tantos colegas que formamos esta red de epicentros con distintas sedes, tanto nacionales como internacionales, y que llevamos a todos ustedes con un afán sin fines de lucro, algo de información muy interesante relacionada con la gestión integral de riesgos y desastres y también con la protección civil a través de los mejores especialistas que hay en el ramo. Y el día de hoy no es la excepción, el día de hoy nos congratulamos de tener a un extraordinario amigo, de verdad. Podría pasarme aquí mucho rato hablando de él, pero pues no es el caso, de verdad. La verdad es que no requiere tanta presentación. Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino es súper conocido por todos ustedes. Amigo, bienvenido a tu programa. Qué gusto tenerte aquí por segunda ocasión. ¿Cómo estás? Bien, amigo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto que me hayas invitado y qué gusto estar con todos los colegas. Debo decirte que para mí es un día muy especial porque hoy cumplo 22 años de papá. Es cumpleaños de mi hija, entonces cumplimos 22 años, ella de nacida y yo de papá. Entonces es un buen día. Y por supuesto le mando saludos a ella, a Erika y a mis papás que andan allá abajo viendo una película y del otro lado viendo el programa. Qué buena onda, mira, de verdad que el ser papás para todos es un proceso extraordinario, es una experiencia inolvidable de ese primer día, de esa sensación de tener a nuestro bebé abrazado y nos marca para siempre. Y luego después viene todo este proceso de responsabilidad, de estar cuidando de tantos riesgos, de tantos peligros a los que están expuestos en sus primeros meses. Y por ahí me dicen algunos amigos con varios años, como don Luis, don Luis Salazar, que no nos acompaña el día de hoy, pero él tiene dos hijas también y dice que nunca acaba uno de preocuparse por los hijos y por las hijas. Entonces es una tarea muy larga seguramente. Y de mucho riesgo. Pues como les decía, miren, Luis Eduardo tiene una amplísima trayectoria, de verdad, para los que no lo conozcan, de verdad, nada más me voy a permitir citar algunos referentes académicos para que lo ubiquen más o menos por dónde viene. Él es ingeniero, yo tengo la suerte de conocerlo desde cuando era ingeniero, muy ingeniero, porque ya en los años posteriores ha ido cambiando un poco su manera de entender la cuestión de la gestión integral de riesgos y desastres de una manera mucho más amplia, ¿sí? No tan técnica, no tan instrumental, sino más social. Y eso de verdad que es un mérito muy importante para todos los que nos dedicamos a estos temas, porque nos damos cuenta que no solamente lo que está en nuestra disciplina es el único enfoque válido y que tenemos que abrirnos a la interdisciplina. Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, les comentaba hace un momento, es ingeniero civil, egresado de la UNAM, donde también hizo estudios de posgrado en geotecnia y urbanismo. Es maestro en gestión integral de riesgos y desastres por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. A mí me tocó en alguna ocasión impartirle alguno de los módulos. A lo largo de varios años hemos sido profesor y alumnos. A veces uno es profesor, a veces el otro es el estudiante y viceversa, pero ha sido un placer de verdad. Y además Luis Eduardo es candidato ahora a doctor en gestión integral de riesgos y desastres y protección civil por la Escuela Nacional de Protección Civil Chiapas, en donde imparte una asignatura y ahí me tocó nuevamente ser profesor de Luis Eduardo y actualmente asesor de su tesis. Entonces nos conocemos bastante bien y ya tenemos buen camino recorrido en esto de la academia, de la investigación y también de las actividades pragmáticas o las consultorías en materia de protección civil y de gestión de riesgos y de desastres. Hay que recordar también que Luis Eduardo fue el primer director de análisis y gestión de riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del CENAPRED, donde estuvo trabajando algunos años, y allí coordinó el desarrollo del sistema de análisis y visualización de escenarios de riesgo, el saber que del Atlas Nacional
de inundaciones, y que han de recordar ustedes que era un sistema muy similar a lo que ahora nosotros conocemos como el Atlas Nacional de Riesgos o los Atlas estatales, que han tendido a hacer ahora más incluyentes, de capas más dinámicas y más actualizables. Pero los primeros esfuerzos que se hicieron en este tipo de sistemas en nuestro país fue uno que fue denominado Saber, y nuestro amigazo Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino era parte de los coordinadores y de quienes estaban encabezando este nuevo sistema en nuestro país. Además, presidió el Consejo Científico Asesor del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, FOPREDEM, entonces también tiene mucha experiencia y sabe por qué es conveniente que tengamos este tipo de fondos para prevenir desastres y también para, pues, responder a las situaciones que ya están en su etapa de emergencia, en su etapa crítica. También ocupó el cargo de director en gestión de riesgos en la Secretaría de Desarrollo Social Federal, acompañando técnicamente, autorizando proyectos en la gestión de riesgos en más de 242 municipios del país. Entonces, una amplia también trayectoria en la administración pública y una amplia experiencia. Y fungió como director general de Protección Civil de la Delegación Iztapalapa recientemente, donde coordinó el sistema múltiple de alertamiento temprano con grandes colegas y desarrollaron un sistema tecnológico muy avanzado que permitió comunicar los peligros y los riesgos a la población de una manera muy eficiente. Y bueno, ya finalmente en el año 2016, ya muy cerca al tiempo en el que nos encontramos, fue condecorado con la medalla al mérito en protección civil de la Ciudad de México. Amigazo, de verdad que una trayectoria extraordinaria, y sobre todo el placer de contar con tu amistad y con un grupo de colegas que se han sumado a esos esfuerzos desde distintos enfoques y desde distintas consultorías y programas y oficinas y asociaciones. ¿Y cómo fue que de repente empezaste tú a vincularte con este tipo de temas? Y nos acuerdas un poquito cómo fue esa experiencia primera que te permitió decidirte a dedicarte al estudio de los desastres y a la profesionalización de los desastres. Ya en una ocasión te había preguntado un poco sobre esto, pero recuérdanos un poquito cómo fue esta experiencia, porque el tema de hoy, que es estudiar y enriquecer los procesos de la gestión integral del riesgo y el desastre, yo espero que lo vean muchos jóvenes y que como tú se motiven para que se dediquen a este tipo de temáticas. Cuéntanos de dónde viene tu experiencia. Pues fíjate, Ray, que a raíz de los sismos de 1985, pues fuimos parte de quienes tratamos de colaborar como ciudadanos. Yo era muy joven, era casi un niño. Y bueno, esto me recuerda estas ideas del profesor español Juan Carlos Monedero, que nos dice que que para que se dé un cambio, te tiene que doler, querer, saber, poder y hacer. Y este doler, yo creo que es parte de lo que nos hace iniciar a muchos de nosotros cuando nos volvemos parte del desastre, cuando estamos envueltos en uno de estos desastres. Y por supuesto que hay un dolor, hay un sufrimiento por simple empatía y por lo que estás tú viviendo. Y por supuesto que en mi caso, ese dolor me llevó a querer hacer algo, a querer transformar, a querer cambiar algo. Y de ahí pues hacia el saber. Y saber fue primero hacia la Cruz Roja, a ámbitos que era lo que se pensaba en ese momento, que era lo lógico. Los desastres eran un tema solamente de la fase reactiva, incluso restaurativa. Y posteriormente, pues participé en varios temas de bomberos, técnico de urgencias médicas, era la Escuela Nacional de Paramédicos, bueno, antes era la Escuela de Socorrismo. Nos vestíamos como pobres de refrescos. Y luego como repartidores de Marinela, cuando fue ya la Escuela Nacional de Paramédicos, bueno, todo el tema de desastres, participé en áreas de rescate, bomberos y todo esto, que era muy operativo en un principio y que simultáneamente fui llevando con mi carrera como ingeniero civil. Ya en la ingeniería civil me di cuenta, por supuesto, que hay muchos temas de este enfoque fisicalista y de este enfoque sin duda ingenieril, ingeniería hidráulica, ingeniería estructural, sismoresistencia, ingeniería geotécnica, nos llevan a comprender mucho de lo que son los fenómenos
pero también a elaborar medidas ingenieriles, medidas que nosotros le llamábamos estructurales en aquel tiempo, lo entendíamos como eso, como lo físico, lo estructural, y bueno, entré a eso, me especialicé un poco en el tema de la geotecnia, porque decía, bueno, es que si no es nada más el problema de las estructuras, sabíamos que la interacción entre el suelo y las estructuras era un gran problema, y entonces entré al tema de la geotecnia después, y bueno, empecé a civilizarme un poquito cuando salí de la Secretaría de Gobernación. Yo entré al área de emergencias, era mi perfil. Antes estuve en Atizapán de Zaragoza, pero mi perfil en el gobierno federal eran las emergencias originalmente. Me empecé a civilizar un poquito más cuando entré a Sol, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, porque había muchas preguntas que como ingenieros nos hacíamos. Y era que si había mucho conocimiento, si había forma de hacer las cosas con un menor nivel de vulnerabilidad física, estructural. La pregunta es por qué no todos tenían acceso a la buena ingeniería mexicana y por qué no todos tenían condiciones para protegerse o para conocer ciertas amenazas. Y bueno, surgieron algunas de esas preguntas. Yo al llegar a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano me enfrento a un conjunto de urbanistas, entre ellos, por cierto, acaba de fallecer nuestro querido Eduardo Juárez, mi jefe, mi maestro, Luz Helena Rivera y otros colegas. Entonces llego a un tema del ordenamiento territorial, del desarrollo urbano, y como siempre fue muy curioso y siempre el saber era parte de lo que me hacía sentir tranquilo, pues me incorporé inmediatamente a la maestría en urbanismo en la UNAM. Y, bueno, no la terminé, pero sí aprendí por lo menos a que no me quedaba con la boca abierta cada vez que estaba con colegas grandes expertos en el desarrollo urbano y el urbanismo, Luz Helena Rivera, y gente con la que colaboramos en esta dinámica, que mi papel era tratar de transferir algunos conocimientos hacia el área del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, a través del programa Habitat, generar algunas opciones para reducir el riesgo a partir del desarrollo urbano. Entonces, ya después Senapred y otras cosas, pero realmente primero te tiene que doler, tienes que querer, tienes que saber. Cuando incrementa tu conocimiento, se necesita adquirir poder. Y poder no me refiero a ese poder oscuro que corrompe a las personas, sino el poder como esos instrumentos que te permiten producir ese cambio, hacer que algo ocurra, ¿no? Y el poder no siempre tiene que ver con el puesto, a veces tiene que ver con las redes, con las relaciones, con las amistades, con gente buena, en muchos ámbitos que participa y que se desempeña en esto. Y después, hacer. Y hacer ha sido entre echar a perder y aprender y algunas veces atinar y otras veces no tanto, porque esto es una disciplina que realmente nuestro objeto de estudio, si bien es muy viejo, no se había reconocido como objeto de estudio hasta hace poco tiempo. Es decir, bueno, tú fuiste mi profesor de metodología de la investigación del riesgo y del desastre. Entonces, eh, es un tema que bien conjunta, es un tema complejo que requiere muchas disciplinas, territorios, sectores y grupos sociales que se involucren de manera simultánea para verlo desde muchos ángulos, pero no se había visto realmente como eso y yo me siento muy contento porque creo que se ha venido dando. Recordarás en aquellos años, tú y yo colaboramos en algunos proyectos, hace muchos años ya, pues no se hablaba de gestión integral de riesgos en México, era un concepto que se movía en el ámbito académico y no en todos los ámbitos académicos. Aparte estaba jaloneado, ¿no? Cada quien creía lo que consideraba conveniente en función de sus intereses. Y de sus disciplinas, ¿no? Cada quien lo mira, repito, lo puedes ver desde diferentes territorios, desde diferentes disciplinas, desde diferentes sectores, porque a mí me llamó la atención cuando me salgo yo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, tenía esa curiosidad de irme a Sol y pensaba que no íbamos a hacer gestión de riesgos, ¿no? Y que ahí no ocurría nada de eso. Y realmente creo que fue una alianza muy bonita y un gran motor donde aprendí mucho. Pero sobre todo aprendí a que muchas otras disciplinas
tienen algo que decir, y sobre todo los grupos sociales, sobre todo los menos favorecidos, los más vulnerabilizados, los que requieren atención especial, eh, pues estaban también muy callados y ahora los vemos desde los enfoques de género. Me encanta Goretti y me encanta lo que hace en la UACM la doctora Laura Aguirre con grupos de atención especial que nos evangelizan y nos educan todo el tiempo a los que venimos a lo mejor de una línea distinta. Y que bueno, pues para mí el poder convivir tantos años contigo, Ray, para mí fue fabuloso intercambiar coscorrones y aprender juntos. Y sin duda el traer esta idea de gestión integral de riesgos, y ahí es donde surgen incluso un poco estas ideas actuales, amigo, porque ya todos hablamos de gestión de riesgos de desastre. Hay algunos que ya se desgarran cuando alguien dice desastre natural, se tiran así como si fuera anatema, como si estuviera alguien diciendo algo espantoso. Se tiran al piso y está bien, o sea, lo que quiero decir es que ya hemos permeado conceptualmente muchas cosas, algunas otras como el enfoque sistémico y algunas otras ideas muy interesantes tal vez no han permeado, pero nos toca pasar de las ideas al proceso de transformación y creo que estamos en un momento muy interesante para la reflexión. Así es, sin duda. Y fíjate que esto que mencionabas tú acerca de los orígenes de la gestión de riesgos y desastres, que también hay que recordarlo, que inicialmente ese era su nombre, ya gradualmente se le fue agregando la palabra integral, sí, pero desde 1996, con muchísima claridad, fue la Red de Estudios en Prevención de Desastres en América Latina, con sus fundadores muy reconocidos, Alan Lavelle, Virginia García Costa, Antonio Oliver Smith, Jesús Manuel Mancilla, Ramírez, Mancilla también, Elizabeth Mancilla la mencioné, varios de los cuates a los que tú invitaste a estos eventos internacionales de prevención de desastres, uno de ellos muy emblemático en el Castillo de Chapultepec, donde en aquel entonces, si mal no recuerda, como en el 2008, me invitaste a dar una ponencia en el Salón Alcázar del Castillo de Chapultepec, y la verdad es que eran eventos multitudinarios, extraordinarios, donde uno podía escuchar los distintos enfoques y estos conceptos que apenas estaban diseminando. Para mucha gente era así como, a ver, ¿de qué están hablando estos cuates, no? ¿Por dónde va el asunto? Si aquí la protección civil es la que rifa, ¿no? Esto que están diciendo estos cuates como que no tiene mucha entrada, y considerar tanto a la gente como que también es medio peligroso. Entonces uno escuchaba todo tipo de voces, ¿no? y era muy curioso, pues, pero era muy enriquecedor, la verdad, ¿no? Pero ha sido un proceso muy largo, como tú bien lo acabas de señalar. Hay que tratar de evitar el dolor evitable, tú lo has dicho en varias ocasiones, y planteamos en este programa una serie de ideas para esta emisión que tienen que ver con el estudiar y con el enriquecer. ¿Cómo planteamos eso ante la sociedad? ¿Cómo creaste esta idea para este taller o este ciclo de conferencias y de charlas que nos vas a platicar y que vienes a presentarnos al programa, amigo? ¿Cómo viene? Bueno, debo decirte primero que no lo inventé. Es lo malo de tener amigos que tienen ideas más locas que las de uno. Simplemente hemos sido parte del equipo que cataliza cosas. Lo mismo que ocurrió en aquellos años en el castillo de Chapultepec. Había esa necesidad de que nos reuniéramos y de que se colocara en una situación de poder, gestión de riesgos. Y entonces, recordarás, invitamos y escogimos el castillo de Chapultepec de pura casualidad, y esa sí fue necedad mía, porque el castillo se volvía porque teníamos que invitar a regidores, a alcaldes municipales, y teníamos que invitar a personas que pudieran tener la influencia suficiente como para poder escuchar a los rockstars, les decíamos en aquel tiempo a nuestros maestros, a Alan, a Gustavo Wilches, a Cecilia Castro, que fue cómplice de todas estas cosas. Y bueno, se buscó colocar en estas posiciones de poder y para que pudieran ser atraídos era como invitarlos al castillo, ¿no? Entonces, era en aquellos tiempos nada más Martita Sagún y Elton John hacían eventos en el castillo y nosotros tuvimos la suerte que nos hayan abierto las puertas y el castillo de Chapultepec. Entonces, a partir de ahí, recordar surgió esta idea de que se sintieran como que los estaban invitando al baile del castillo de Cenicienta,
pues para que vinieran a escuchar a nuestros rockstars, porque si no, iba a ser muy difícil que alguien quisiera escuchar ese tema, a menos que lo envolvieras de todo ese celofán y toda esa parafernalia que era necesaria. Entonces, no solamente hemos tenido ideas raras, sino que éramos disruptivos, como decía Enrique Guevara, y por otro lado, estratégicos. Y ahorita, mira, todo este nuevo ciclo de conferencias nace por 13 todo años este grupo de después, amigos. amigo, de estos eventos. 20 13 años después años. otra vez, Sí. pero surge de algo bien interesante. No es frase mía, por supuesto, el 99% de lo que digo se lo escucho a mis amigos. Eh, esta idea de que crecemos a impulsos catastróficos. ¿Y qué catástrofe más grande que la que estamos viviendo ahorita? Como para entender que en estas etapas hay como tres momentos. El primer momento es un momento emotivo, donde está el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la desesperanza, lo que hemos estado viviendo todos nosotros, la ansiedad, incluso la depresión. Pero pasada la etapa emotiva, tenemos que entrar a una etapa reflexiva, una etapa que nos permita comparar nuestros marcos teóricos con lo que nos permita mirar otras formas de entender esto que ha venido ocurriendo, pero no solamente hablando de COVID, porque COVID salida, como se han ido, y tú lo sabes muy bien como experto en la historia de los desastres, que pasan y pasarán años y tal vez vendrá después otra, pero lo que no puede pasar, en nuestra opinión, es la la idea reflexiva y este dolor valga la pena para que podamos llegar a etapas resolutivas, a etapas donde podamos pensar, crear nuevas cosas, hacer más real la gestión de riesgos, que, bueno, está desde el técnico básico, que esa fue idea de mi jefe Roberto Cuas Weben, de Enrique Guevara, de Gloria Luz Ortiz Espejel, de crear y subir el piso para que los prácticos, la gente que había aprendido en la práctica, construyera también conceptos y pudiera elevar su nivel. Y bueno, el técnico básico hasta el nivel doctorado. Entonces, esta idea de aprovechar la parte reflexiva para pasar a una resolutiva es un principio que compartimos todos nosotros, ¿no? Y no solamente aquí, hemos visto las conferencias de Alan, donde nos plantea esta comparación, donde dice, es que nuestro marco teórico encaja con lo que está ocurriendo a nivel mundial, no en México, ¿no? Encaja, hay formas de interpretar la catástrofe de nuestro marco teórico, pero, y lo digo con cariño y con respeto, Alan no ha administrado nunca una coordinación nacional, estatal, municipal de protección civil o de gestión de riesgos. Y entonces está muy claro que encajemos nuestros marcos, pero ahora tenemos que pasar a acción resolutiva y tenemos que pasar a nuevas formas de reducirlo. Ahorita está calientito, nos puede escuchar. Una oportunidad muy dolorosa, muy triste, pero también es una oportunidad. Y es una oportunidad de escucharnos, de mirarnos, de entendernos, de crear, de generar pensamiento lateral y de crear nuevas cosas. Y no se hace solo. Aquella vez en el Castillo, nuestra intención, dijimos que alguna vez iba a ser en el Estadio Azteca, alguna vez lo lograríamos, pero la intención era generar una masa crítica lo suficientemente grande que tuviera ese poder de hacer algo y mejorar las cosas. Y para ello hemos pensado que se requieren tres cosas. La primera es verdades. Estamos en una etapa donde estamos saliendo de la parte emotiva. Hay mucho calor, hay mucha violencia, agresividad, hay muchas falacias ad hominem, insultos, y bueno, eso es parte de la etapa emotiva, ¿no? En una situación anormal, normal es una conducta anormal, no sé de quién sea la frase, la escuché también, no es mía. Entonces, en esta situación anormal, las conductas anormales son lo normal, pero tenemos que salir de la fase emotiva y una forma de salir de ahí es a partir de la verdad que nos da el conocimiento, que nos da ciencia, que nos dan los estudios, que nos da la ciencia de nuestros compañeros. Y tenemos que salir de la etapa emotiva hacia la reflexiva a partir de la verdad, a partir de esa verdad descarnada, que tal vez no sea bonita, que tal vez no sea linda, que tal vez esté envuelta en papel de estraza, apestoso, pero que es nuestra verdad. Y que a partir de esa verdad tenemos que verla
Y para no regresar y rebotar hacia la etapa emotiva otra vez, tenemos que combinarla con la segunda B, que es bondad. Tenemos que verla con bondad. Tenemos que verla como un regalo también de estar vivos y de poder cambiar las cosas y hacer algo mejor para que se sufra menos en un futuro, ¿no? Y finalmente con belleza. Tenemos que verla con belleza, amigo, porque mira, yo soy un tipo que tiene muchos defectos, pero tengo defectos encantadores. Y así todos ustedes y todos los colegas y todos los ciudadanos podemos tener miles de defectos, pero son defectos encantadores, que nos hacen humanos, que nos hacen personas, y que tenemos que reconocer la belleza también en esos seres humanos que están enfrente, interpretando la realidad a como pueden, respondiendo a como Dios les dé a entender, pero esta etapa reflexiva nos tiene que hacernos ver desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la bondad y desde la belleza, estas grandes oportunidades para cambiar las cosas. Y por eso invitamos, digo, hay una lista, y perdón que lo diga, pero hay una lista como de 50, y tuvimos que cortarla a 10 en este momento, porque hay muchas personas a las que queremos escuchar, hay muchas personas que tienen mucho que aportarnos, compañeros, colegas, que los invitamos a esta situación y con dos, la estructura dividida en dos, que ahorita la platico, pero bueno, esa es la idea y no es mía, y estas cosas son las que platicamos a veces medio trasnochados con una cerveza, pero queriendo ver la realidad, por cruda que sea, con un poco de esperanza y sobre todo como una oportunidad nuevamente de en un momento catastrófico, para que el impulso catastrófico otra vez nos lleve a que nuestros nietos no vuelvan a tener una pandemia como esta, o a que nuestros hijos no tengan tantas condiciones de riesgo. Es parte de eso, y a lo mejor somos Sí. demasiado románticos, pero no nos queda otra. No, pero mira, como dicen, cada día somos más los buenos. Y la verdad es que lo nota uno hasta en las redes sociales. Ahorita tenemos una enorme cantidad de saludos, imposible mencionarlos a todos. Aquí el primerito dice Edgar Eddie Olivo, saludos, maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino desde Iztapalapa, Margarita Estela nos saluda desde Oaxaca, la capital de El los remolino. íntimos. Humberto Nazar, saludos a ambos. Miguel Holguín, saludos desde Calvillo, Aguascalientes. Nora Domínguez. Gloria Branchi, desde Argentina, un abrazo fraternal de Argentina. Talentosa, excelente, hombre, Gloria. Un placer siempre saludarte. Aníbal Moreno, saludos desde Culiacán. Alejandro Romero lo está viendo también. Nuestro amigazo Corsario César, también un extraordinario aliado de todos estos esfuerzos. Tere Martínez, de aquí también de Colima, dice, quienes vivimos en la Ciudad de México en los años 80 nos marcaron dos importantes acontecimientos. Uno, el terremoto de 1985, como bien comenta el doctorante Luis Eduardo. Otro suceso que nos marcó fue la explosión de San Juanico, San Juan Ixhuatepec, en 1984. ¿Cuál fue en ese entonces la percepción de ese acontecimiento, esa explosión en aquella gran urbe cercana a Indios Verdes? Habría que dedicarle un programa a este tema en alguno de los aniversarios. Creo que no se ha tratado de verdad en Radio Epicentro. Se ha comentado de manera parcial, pero valdría la pena hacer un estudio, sobre todo ahora que todavía hay varios testimonios, varios testigos que atendieron la emergencia de ese entonces y que sin duda fue uno de los primeros acontecimientos más mediatizados en todo el país. Yo me acuerdo perfectamente cómo se veía en la televisión las escenas de aquellos pues eran unas esferas enormes de acero que estaban incendiándose, ¿no? Y fue terrible, de verdad. Me hizo acordarme ahorita otro evento que ocurrió en Venezuela también, muy, muy importante, que hizo una investigación esta chica se me acaba, Laura Vázquez, si mal no recuerdo, una colega venezolana que acaba de fallecer desgraciadamente hace 15 días, pero que estudió este tema de los desastres asociados también a eventos con hidrocarburos, ¿sí? Con hidrocarburos, y que es uno de los temas también poco historiados y poco investigados y que requieren de marcos muy interesantes para su análisis. Gerardo Hernández Méndez también lo está viendo, Raúl Muñoz, Ernesto Duque dice, me gusta el estilo de diálogo con el que llevan la transmisión. Pues qué bueno, amigo, tú eres extraordinario también en este tipo de pláticas y en donde va uno aprendiendo y escuchando algunas ideas como si no estuviera uno en un espacio
de electrónico, sino como si estuviera uno en la sala de la casa platicando con amigos. Y yo creo que así debiera ser. Víctor Hugo García dice, el evento del Castillo de Chapultepec fue genial. Saludos a los panelistas. Francisco Castellanos, saludos. Maestro Luis Eduardo. Gerardo Hernández, Corsario dice absolutamente cierto. Marta Marín, muchos saludos para ambos. Gloria Ortiz Espejel dice saludos a todos, todas. La aportación de la multidisciplinariedad y la sistematización de procesos aplicables crearán la transformación de las ideas. Saludos, doctor, desde Tulum, dice Carlos Peláez. Perdón, Ray. Dígame usted. No, hombre, qué cosa. Un comentario, Ray. Gloria Ortiz, todos los técnicos básicos en gestión de riesgos, Gloria Ortiz Espejel es la creadora, cómplice, no sé cómo llamarle, la mamá del técnico básico en gestión de riesgos. Qué gusto que estés por ahí, Gloria. Que además ha dado enormes frutos. A mí en algún momento me invitaron también a armar programas para programas de asignaturas para ese programa del técnico, y la verdad es que yo creo que todavía están funcionando y que pues no tengo contabilizados ahorita cuántos estudiantes han pasado por ahí, pero estamos hablando de miles de estudiantes ya, sin duda, ¿eh? Ha sido un enorme empuje, porque además de ahí se motivan para entrar a la maestría, luego al doctorado, como varios de tus compañeros. Y ahorita la oferta también que tenemos de maestrías en instituciones, bueno, algunas con poco reconocimiento, pero otras con extraordinario reconocimiento, como la Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas, pues tienen maestría, tienen doctorado de alta calidad, de verdad, y de reconocimiento internacional. Recientemente la ENAPROC ya es parte de las instituciones que forman parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y eso se logra con muchísimo esfuerzo, con muchísima voluntad, y también egresando a estudiantes extraordinarios como tú y como todos tus compañeros y quienes están ahorita formándose ahí. Mariano Catase, presidente del colegio, nos envía saludos, dice abrazos queridos amigos por el programa y por la iniciativa de la Universidad de la Ciudad de México, Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cómo va a estar el programa, amigo Luis Eduardo? Cuéntanos un poquito, ¿a quiénes van a estar ahí en este ciclo de conferencias magistrales? Bueno, primero déjame contarte el chisme. Esto nace, por supuesto, desde la Universidad en gestión de civil, de mi profesor. Me decía un amigo, te estás clonando. Preparando viviendo en carne propia, terminamos el sismo y empezó la pandemia, y estamos hablando también con lo que vivimos, ¿no? Y por supuesto, en Ciudad de México está la Secretaría de Gestión Civil de la Ciudad de México, junto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es, por supuesto, una institución federal asentada en la Ciudad de México, y la Alianza de Privados Resilientes de México, y por el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, AC, pues nos reunimos platicando y llegamos a la conclusión de que había que empujar estas ideas y esta etapa reflexiva como con dos componentes. La primera es una parte en la que exponen parte de sus conocimientos, nos regalan parte de sus conocimientos, pero hay otra etapa donde hablamos de sus personas, como lo hiciste tú ahorita de mí, y te lo agradezco mucho, Ray, pero necesitamos ejemplos, necesitamos mirarnos como personas con esa bondad, con esa belleza, y saber que no es la primera vez que nos tocan cosas difíciles, y que todos los que están ahorita arriba, tu historia me va a encantar, Ray, cuando te toque a ti, y que hemos vivido cosas difíciles, y no es la primera vez ni va a ser la última, y va a pasar, pero qué mejor que pase escuchándonos en nuestras historias de vida para entrar a la gestión de riesgos, que podamos transmitirle a estas generaciones que vienen las ideas de cómo ser un Raimundo Padilla, cuál sería el camino, o un Enrique Guevara, o los demás compañeros. Entonces déjame te platico la historia de quiénes van a estar. Nuestro primer ponente es la maestra Miriam Ursúa Venegas. No sé cuántos desastres ha evaluado mediante la metodología CEPAL, gran experta, y además la secretaria, que está generando cambios tremendos, y que además
ya hablar de que ella llegara solita a la secretaría sería fabuloso. Pero además se rodeó de personas como Norlan García, como Rafael Marín Cambranis, como Humberto González Arroyo, Guillermo Ayala, se me fue el nombre, el doctor, ay, el de capacitación, ahorita me acuerdo, Rodrigo Garibay. Entonces, llegó un equipo muy capaz, muy sensibilizado y con mucha experiencia. Y ella, la doctora, la maestra Miriam Ursúa, nos va a platicar sobre este tránsito entre la emergencia y la gestión integral de riesgos. Y a mí me parece fabuloso porque lo están viviendo, porque lo están tratando de impulsar en medio de una catástrofe, la más grande de la historia reciente de la humanidad. Ellos siguen empeñados en que hay que pasar de la emergencia a la gestión integral de riesgos y han hecho cosas súper interesantes, entonces va a ser fabuloso escucharla. Otro es, por supuesto, Enrique Guevara, el actual director del Senapred, mi queridísimo amigo, y además cómplice siempre de estas cosas que hacemos. Enrique quiere colocar el nivel de reflexión no en un proceso de nueva normalidad, sino de nueva realidad. Eso yo todavía tengo mis dudas, quiero escucharlo porque si hay alguien que con esa bondad, con esa belleza y con ese cuidado hacia la verdad, es Enrique, es una persona que quiero mucho, no solamente como amigo, sino que respeto como profesional sus valores y sus reflexiones. Entonces, desde el Senapred, él seguramente va a traernos ideas muy frescas y muy claras. Y toco un tercer colega que es Juan Pablo Juan Pablo O'Farrill Duque, que es representante de OSHA, de las Naciones Unidas, que está ahorita en Haití, y él nos va a hablar del ciclo del programa humanitario. Es decir, nosotros a veces atendemos emergencias también, pero ¿con qué calidad lo estamos haciendo? Estamos siguiendo los propósitos de asistencia, de seguridad, de vida digna de las personas afectadas. Estamos cumpliendo los criterios del manual Esfera, de las evaluaciones tipo MIRA, multisectoriales. No lo sé. Y entonces, escuchar a alguien que ha vivido catástrofes, como la haitiana, regresó de África, doctorante, también compañero de doctorado, Juan Pablo Farril. A veces necesitamos escuchar a los que les ha tocado bailar con la más fea y Juan Pablo Farril ha estado en emergencias y catástrofes que tal vez puedan ayudarnos a entender y mejorar las cosas. Y por supuesto también está la maestra Elisa Trujillo de Arraiz, que nos va a hablar de enfoque, o sea, el enfoque desde los medios de vida, desde las capacidades productivas del país, desde los negocios resilientes, sostenibles. Entonces esos van a ser nuestros primeros 4, y de una vez me adelanto al quinto, que es la doctora Laura Aguirre de la UACM. Nosotros sabemos que entre el análisis de riesgos y la gestión de riesgos hay un pegamento, y ese pegamento es la comunicación de riesgos. Si somos capaces de transmitir un futuro negativo y hacerlo creíble a partir de los análisis, pero también a partir de la comunicación, entonces seguramente lograremos generar buenas transformaciones. Entonces la doctora Laura Aguirre trae conferencia la comunicación de riesgos y estos enfoques sistémicos. Entonces, ¿cómo ves, Ray, estos 5 primeros? No, hombre, está extraordinario, de verdad que es un cartel exquisito y vamos a aprender muchísimo de la experiencia de cada uno de ellos. Y luego estos 5 ponentes vienen en este bloque inicial, pero tenemos continuidad. ¿Vendrán otros 5, otros 20 o cuántos están pensando incluir? La primera temporada son 10. El que sigue es también doctorante, Mario Ruiz, que nos va a hablar sobre, sí, don Mario, gran amigo también, nos va a hablar de estos componentes de lo que es la alerta temprana y tratar de compararlo, así como lo hizo Alan Lavelle, donde agarró el marco teórico del riesgo de desastre y nos mostró que encaja la catástrofe por la COVID-19 encaja en ese marco teórico. El doctorante Mario Ruiz nos va a hablar del marco teórico también de los sistemas de alerta temprana y cómo encajan o cómo podrían o pueden encajar hacia el enfoque
de pandemias, de pandemias y de catástrofes, ¿no? Y bueno, está después la doctora Cristian Domínguez. Ella ha sido como la gran revelación de los últimos años, yo creo. Muy joven, Cristian, Y del sí, Centro de Ciencias de la Atmósfera. extraordinaria. Y, y bueno, el día 14 de mayo, ella nos va a platicar sobre los ciclones tropicales y los impactos socioeconómicos en México. La lluvia y los ciclones tropicales nos dan vida, también causan daños y pérdidas. Y bueno, qué mejor que una verdadera experta en estos temas de la atmósfera, del comportamiento de los fenómenos, pero además, como decimos a veces eh, evangelizada hacia el tema del impacto social y económico, ¿no? Porque a veces decíamos que estas ideas de verlo como fenómenos nada más, fenómenos físicos o ingenieriles, pues es una visión que de repente fue corta por muchos años. Y bueno, Cristian, con los dos enfoques, ¿no? Vamos a hablar de ciclones tropicales y nos va a platicar sobre el impacto social y económico en México. Oye, Pone está buenísimo, perdón que te interrumpa, que participe Cristian, porque sí, además, como tú bien lo mencionas, es muy sensible ya también a la relevancia que tiene la sociedad en estos procesos de desastre. Ahorita me hiciste acordarme de una anécdota con un grupo de estudiantes de una ingeniería y quienes se dedican bastante al monitoreo. Estábamos en un pueblito de Baja California Sur explicándoles cómo construían las personas sus viviendas cuando no había normativas y de modos muy tradicionales, con ramas y con el ingreso del aire por un lado, la salida por otro, y cómo hacerlas resistentes ante la fuerza de los vientos huracanados. Y de repente dice un estudiante de este grupo, dice, ay, dice, por fin me está cayendo el 20 que debajo de lo que yo estoy viendo en la pantalla hay personas. O sea, suena increíble, pero de verdad lo dijo de manera literal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que estamos mencionando hace un rato, está uno tan embelesado en que su disciplina ha desarrollado una serie de métodos y técnicas que piensa uno solamente en unos cuantos indicadores y no es capaz de ver de manera total todo el proceso que se está generando ahí. Investigadores como ahora tú que estás también ingresando al área de investigación a través de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o como Cristian, que aunque es muy joven, pero tiene una extraordinaria trayectoria de investigación, lo están haciendo de manera integral, de manera holística, ¿no? Vinculando tanto los elementos técnicos como los elementos sociales. Genial, qué bueno que le invitaron. sí, después de Cristian, exactamente, o sea, fabuloso, pero también después de Cristian viene el doctor Gerardo Suárez Reynoso. Y bueno, ya hablar de Gerardo Suárez, les platico un poco de esta idea que platica ahorita Raimundo Padilla, de los primeros trabajos fuertes, interdisciplinarios que se hicieron. Estaba Gerardo, la doctora Virginia García Costa del CIESAS, y eran algunas reflexiones sobre el sismo de 1985. Pero después pasaron a mayores y terminaron haciendo este catálogo de terremotos de México, donde mezclaron este enfoque de estudios y de investigación histórica con su interpretación desde la psicología, particularmente a través de la construcción y elaboración del catálogo, pero también de mapas de intensidades de sismos importantes en México, ¿no? Tú, Ray, estás trabajando en algo parecido sobre ciclones tropicales, pero bueno, el Gerardo Suárez nos va a hablar sobre la integración de una red urbana de monitoreo sísmico. Es decir, esta idea de que México necesita mejorar sus conocimientos de microsonificación sísmica para los reglamentos, para poder responder rápido ante desastres. Eh, ¿Quién mejor que el doctor Gerardo Suárez, que es investigador del Departamento de Sismología de la UNAM? Después, en el noveno lugar, está el maestro Luis Espérame Cuauhtémoc tantito. Guerra. Sí, Antes de que pases al siguiente, déjame recomendar una página de internet que se llama sismoshistóricos.org, que es precisamente la página que contiene el catálogo en el que participaron Virginia García Acosta, mi mamá intelectual, lo he dicho muchas veces, y por supuesto el doctor Gerardo Suárez. Pueden consultar de manera virtual el catálogo de sismos y es muy útil para un montón de personas que están haciendo investigación sobre actividad sísmica en cualquier estado de nuestro país. Adelante, ahora sí, amigo, perdón.
Sí, bueno, es que podríamos hacer un programa con cada uno de ellos, nada más para escuchar su trabajo y lo que han Sus hecho. Y contribuciones. tenemos, bueno, viene el maestro Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón. Mi tocayo Luis Guerra tenía que apellidarse Guerra porque él es capitán de navío de infantería de marina. Y además, actualmente es agregado naval en la Embajada de México en Israel. Y tiene dos grandes pasiones en la vida. Y una de ellas es, por supuesto, el tema de la infantería de marina y lo que es su carrera como militar, pero por otro lado la protección civil y la gestión de riesgos. Luis Guerra fue director de protección civil de Chihuahua, director estatal de protección civil de Chihuahua. Entonces él comprende como que juega con estos dos ámbitos, el de la seguridad nacional y su papel en la Secretaría de Marina, y por otro lado, pues muy conocedor. Me recuerda mucho el perfil, pero un poco más madurito al de César, a mi amigo César Corsario. Entonces, que manejan como estos dos ámbitos, y William también, compañero del doctorado. Entonces, bueno, él ahorita está como agregado naval de la Embajada de México en Israel, y desde Tel Aviv nos va a compartir su conferencia, que es la toma de decisiones en situaciones de crisis. Entonces, ¿cómo desde el ámbito institucional o desde el ámbito personal podemos pensar en estas decisiones que podrían ser las decisiones de un gran ejército, pero también pueden ser las decisiones de un estudiante común y corriente que quiere tomar decisiones inteligentes para echar para adelante su carrera? Entonces, a mí me parece genial. Luis Guerra nos aceptó y bueno, se va a desvelar un poco, pero está contento de participar. Y bueno, el número 10, por supuesto, es alguien que, pues ustedes conocen, no sé tú, amigo, pero es Raimundo Padilla Lozoya. Gracias por aceptar la invitación, Ray. Y Ray nos va a hablar de la antropología histórica para fortalecer la gestión integral de riesgo de desastres. Yo puedo decir solamente que para mirar el futuro a veces tenemos que asomarnos al pasado, entender qué ha ocurrido en el pasado para poder imaginarnos, porque el riesgo no es otra cosa más que imaginar un futuro posible y negativo, y para hacerlo creíble necesitamos sustentarlo en evidencias, en datos, y en muchas ocasiones la ventana de observación de los instrumentos o de los aparatos es muy pequeña en términos de periodo, de tiempo. Entonces tenemos un poquito más de 100 años de ver ciertos fenómenos, y a veces tenemos que regresar a la historia, pero además tenemos que regresar un poquito a las relaciones humanas. Es decir, la historia de las relaciones humanas vinculadas con estos fenómenos que se han repetido nos pueden ayudar a muchas cosas, y yo creo que eso es lo que yo creo que va a decir Raimundo Padilla, pero no sé si tú tengas si tú tienes otros datos, Ray, sobre de qué va a hablar Ray, o qué nos va a compartir Ray en esa No, bueno, conferencia. no voy a spoilear ahorita parte de la presentación, pero de verdad que ha sido un placer aceptar participar en este encuentro con colegas extraordinarios que, como tú ya lo mencionaste, pues cada uno le va aportado a todo este conocimiento de la gestión integral de riesgos y desastres desde sus propias disciplinas, desde su propia experiencia administrativa, desde el trabajo en consultorías, desde el trabajo en la academia. Y eso es precisamente lo que hace falta, o sea, hace falta entender toda la complejidad que entraña conocer de estos temas. Hay uno de los errores muy comunes que se comete en la academia, principalmente pues en algunos estudiantes que están en la temprana formación, que piensan que con un marco teórico y conceptual con eso pueden resolver y entender cualquier tipo de situación desastrosa. Y luego te das cuenta que pues en la pura práctica no es lo mismo atender una situación ante un sismo que ante una epidemia o que ante una inundación, ¿no? El equipo es totalmente diferente, la forma de entenderlo, la forma en cómo lo percibe la sociedad es totalmente distinta, ¿no? Lo estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? No logramos entender cómo usar un cubrebocas y ponértelo todo el día, ¿no? Entonces, son temas muy complejos, de verdad. Y esta posibilidad de escuchar y de ver con otros ojos lo que nos está diciendo la experiencia de personas con tanta trayectoria, sin duda va a ser extraordinario para todos los que asistan y estemos al pendiente de cada una de las presentaciones. De verdad, muchas felicidades, de verdad, por este trabajo que están haciendo con esta suma de esfuerzos entre distintas dependencias, instituciones, grupos y obviamente con la asesoría de colegas extraordinarios como
nuestro buen amigo Enrique Guevara desde el Senapred y desde la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Ciudad de México con la maestra Miriam Mursúa. Sí, fíjate que esta idea de mirar con distintos lentes y con diferentes ángulos es muy parecida a la historia que yo a veces cuento en clase de un elefante al que le llevan 6 ciegos y cada uno de los ciegos ve un pedazo, toca un pedazo. Y toca uno la trompa, la pierna, el abdomen, la cola, la oreja, el colmillo. Y cada uno de ellos lo describe de manera distinta. Entonces cuando le preguntan a cada ciego cómo es el elefante, uno dice es delgado y aguado como una serpiente y el otro le dice no, perdón, es duro como una lanza, es como una roca, sí es delgado, pero... Entonces parte de la complejidad de los desastres implica ser capaces de colocarnos con verdad, con bondad y con belleza los diferentes lentes. Y lo que tú dices también es cierto, la experiencia, porque esta idea de que hay muchos colegas que han hecho cosas extraordinarias con solamente la práctica, es por supuesto algo que no podemos negar. Pero Claro. cuando combinas práctica con teoría y teoría con práctica y vas reflexionando de manera más profunda en estos temas, ocurre el empoderamiento y la transformación. Y por supuesto que yo sé que muchos de mis colegas han comenzado en esto a partir de experiencias catastróficas y repito, esta idea de doler, querer, saber, poder y hacer. Entonces creo que estamos en una etapa, en una catástrofe mundial donde hay mucho dolor, donde yo creo que todos en algún momento dado hemos liberado lágrimas de haber perdido amigos, de haber perdido colegas, de estar viendo el sufrimiento de muchas personas, por supuesto. Y bueno, nos puede llevar por distintos caminos, algunos son espirituales, pero no es el caso. Y por otro lado, este doler lo podemos transformar en un querer, y en un querer que nos genere una sed de saber enorme, de escuchar, de ver cómo miran otros colegas con la experiencia y la expertise de nuestros invitados, para que entonces construyamos los espacios del poder, las decisiones apropiadas, y que se puedan generar transformaciones, hacer cosas de modo tal que pues, las próximas generaciones pues, no sufran igual las cosas, ¿no? Entonces, esta etapa reflexiva que queremos que sustituya a la emotiva y que sea con verdad, con bondad y con belleza, pues la que nos ayude a transitar hacia las siguientes etapas y que todo este dolor, todo este sufrimiento no sea en vano y por supuesto en honor y en recuerdo, en memoria de todos esos compañeros, colegas, amigos que ya no están, que ya no están, pues que algo, construyamos un monumento y ese monumento tendrá que ser construido con esos principios, la verdad, la bondad, la belleza. Y bueno, pues en eso estamos. Y sí vendrán otras, hay otras 2 temporadas. Todavía no les platico quiénes porque estamos todavía revisando con el equipo organizador. Pero pues hay esperanza, amigo, y hay esperanza sobre todo porque somos una familia muy grande, la familia de la Protección Civil. Está buenísimo y fíjate que voy a aprovechar también para echar unos golecitos aquí, apoyo a colegas que como tú y muchos otros que forman parte de esta enorme familia de la gestión de riesgos y de desastres en nuestro país, que se han sensibilizado por experiencia propia y también porque pues, son muy humanos. El caso de Nacheli Ruiz, que ahora está encabezando un seminario de riesgos en la UNAM, ¿sí? Que se llama Seminario de Riesgos Socioambientales y que también tiene una propuesta bien interesante a través de una serie de podcasts que ustedes pueden escuchar a través de internet y que pueden escucharlos si lo prefieren a través de Spotify y se llama Cuéntame tu riesgo, ¿sí? Ciencia tras bambalinas y está súper interesante esta serie de podcasts. En el primero de ellos pues hacen una introducción donde nos cuentan sobre qué van a venir cada uno de los podcasts. En la primera emisión participa la doctora Iracema Alcántara, que también es una extraordinaria investigadora de estos temas de desastres y que seguramente la tendrás de invitada en estas charlas o en este ciclo de charlas en una etapa posterior. Y se suma también a estos esfuerzos este seminario que está coordinando un extraordinario amigo también tuyo,
Rogelio Altés, un investigador fantástico venezolano que ahora está haciendo una estancia en la Universidad de Sevilla, que desde allá está coordinando este ciclo de conferencias, ¿sí? Dentro de un seminario muy amplio con especialistas que tratan el tema de la epidemia de 1918, y ahí pues cada una de las emisiones resultan sumamente interesantes y van aportando información muy relevante de los casos que están estudiando cada uno de ellos y que en suma vendrán a ser capítulos para un libro. Y bueno, también está por realizarse ya la primera emisión de este encuentro que se llama Una pandemia revelatoria, ¿sí? La ciencia social de los desastres, un seminario que coordinan el antropólogo Roberto Barrios y la antropóloga e historiadora Virginia García Costa, que como lo hemos dicho en este programa, está en todos lados participando en un montón de actividades en pro de la gestión integral de riesgos y desastres, con panelistas internacionales y nacionales. Son eventos gratuitos, simplemente hay que registrarse, ¿sí? Entonces no hay necesidad de pagar, los pueden ustedes escuchar a través de internet y seguramente les van a parecer muy importantes para conocer acerca de fenómenos en particular, como pueden ser las epidemias o distintos eventos como el evento que ustedes están proponiendo para todo el público de nuestro país. De verdad, una felicitación amplísima, amigo. Algo que quisieras decir ya en un minuto solamente que nos queda de transmisión. Desafortunadamente, el tiempo es muy corto en las redes sociales. Tenemos un montón de saludos, los vamos a contestar virtualmente. Pero algo que quisieras cerrar, me parece extraordinario esta sensibilidad que están promoviendo las instituciones y los representantes de las distintas dependencias. Qué bueno que siga siendo así. Y de verdad, un mensaje final, por favor. ¿Me Pues nada escuchas? más, Ray, que pues va a tener valor curricular a quienes participen el 80%, hay que inscribirse. Ya se llenó el cupo para 500 personas. Algunos a veces Wow. no entran a tiempo. Por ahí pusieron una liga para las personas que quieran entrar en lista de espera. Y pues bueno, muchas gracias, Ray. Siempre es maravilloso platicar contigo, por supuesto. Estos espacios con los colegas a quienes les mando un abrazo, bendiciones. Y pues nos vemos mañana en el arranque de este ciclo de conferencias. Así será, amigo. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Epicentro Colima y en Radio Epicentro en general. Nos vemos el próximo mes con otro programa interesantísimo donde tendremos algún otro extraordinario investigador, como ha sido el caso del día de hoy. Amigo, de verdad, un abrazo muy fuerte. La distancia no nos permite abrazarnos y tomarnos un café tan cerca y poder compartir tantas ideas, pero a la distancia te alcanza un abrazo muy fuerte. Saludos y que la pases genial, sale con toda tu familia. Gracias. Y felicidades por ese aniversario de paternidad. 22 años de papá. Gracias. Que Dios les bendiga. Chao. Bravo, amigo. Bye, bye.